Estamos en una serie que se comenzó el domingo pasado, que hemos titulado Por encima de todo, y esto es bien importante. Es una serie sobre el libro de Colosenses, y estamos en el capítulo 2. Y cuando tú piensas en la región de Colosas, que es donde se escribe el libro de Colosenses, estamos hablando de una parte que es el área de Turquía o de Asia, que sería hoy en día la parte de Asia, era Asia Menor en aquel entonces, tú vas a encontrar de que había muchos pensamientos filosóficos. Diga conmigo, filosofías. La filosofía es algo que significa simplemente amor a la sabiduría, eso es todo lo que es. El conflicto es que 450 años de que Cristo viniera, se levantó en Atenas, en la parte de Grecia, un grupo que se conocía como la época ateniense, y lo que ellos hacían era hablar de pura filosofía. Aristóteles, Platón, Tales de Mileto y diferentes personas que hablaban de conceptos de la sabiduría, del conocimiento. Cuando Pablo escribe su libro de Colosenses a la iglesia que está en Colosas, Pablo está confrontando en esa iglesia varias tendencias filosóficas o de pensamiento peligrosas que realmente afectan la forma de una persona pensar, de conocer a Dios, de vivir para Dios y sobre todo de ver a su cuerpo, ver su vida, ver la comunidad. Porque lo que tú piensas o lo que tú crees afecta cómo tú vives tu vida. A veces nosotros no le damos importancia a lo que creemos. Tienes que darle importancia a lo que crees. Tú tienes que saber por qué crees lo que crees y tienes que comprenderlo porque tú crees lo que tú crees. Pero también tienes que comprender que cuando tú permites y tienes el dominio y la convicción de por qué estás en lo que estás, entonces tu vida tiene que ser enmarcada por eso. Porque si la palabra me dice a mí que yo amo a mi prójimo como a mí mismo, y yo creo la palabra de Dios y yo vivo de esa manera, amando a mi prójimo como a mí mismo, entonces ¿cómo voy a tratar yo a mi prójimo? Con amor y con cariño. Por eso es importante saber lo que creo y por qué lo creo. Entonces el grupo de los colosenses tenía un conflicto filosófico muy marcado. Y había una de las tendencias era el misticismo. ¿Qué es el misticismo? El misticismo era y es la búsqueda de lo espiritual de manera exagerada. Y esto es importante que lo comprendamos. La búsqueda de lo espiritual de manera exagerada. El diccionario de la Real Academia Española lo define de la siguiente manera: como estado extraordinario de perfección religiosa. Y aquí hay un problema, porque nadie es perfecto y nadie va a encontrar perfección religiosa. Entonces, en el misticismo se busca una perfección religiosa que es inalcanzable como seres humanos. Y por todo, entonces, te hace que las personas se metan en un sistema donde ellos todo lo hiperespiritualizan, todo lo hacen hiperespiritual. Y también te dice que consiste esencialmente en cierta unión infalible del alma con Dios por el amor y va acompañado de accidentalmente de éxtasis y de revelaciones. Entonces, cuando tú piensas en un concepto de misticismo, es la búsqueda de los misterios, es la búsqueda de lo que no se conoce y lo voy a intentar de conocer a través de experiencias místicas, ¿verdad? O espirituales. Después también en la iglesia de los colosenses se movía lo que se conoce como legalismo judío. Y usted escucha esto y usted dice, bueno, ¿qué es eso de legalismo? Tengo que explicarte los conceptos porque estos son conceptos que a veces nosotros manejamos, pero normalmente no se manejan a lo diario. El legalismo implica enfocarse en la ley y no en las razones por las cuales la ley fue escrita. Hay un problema cuando la ley pierde su significado en el por cual fue escrito. Cuando yo me enfoco en que la ley dice algo y no en el por qué la ley dice algo, yo me convertí en una persona legalista. Porque la ley tiene el objetivo de cuidar, de proteger y de salvaguardar. Y si la ley misma se convierte en un problema para la gente que está tratando de proteger, la ley ha perdido su valor y su enfoque y la ley se convierte en una especie de legalismo. Normalmente el legalismo judío iba acompañado de fuertes juicios, de fuertes críticas. Iba acompañado de falta de misericordia y de falta de compasión, porque la ley había perdido su valor. Lo más importante era la ley y no el por qué la ley había sido dada. ¿Me estoy explicando, sí o no? Ok. La otra tendencia filosófica que se manejaba en la iglesia de los colosenses era el famoso gnosticismo. El gnosticismo era una secta de diversas tendencias religiosas y filosóficas. Tenía cristianismo, pero aparte de cristianismo también tenía paganismo, y aparte de paganismo tenía misticismo, y aparte tenía filosofía, y aparte tenía también legalismo judío.
Entonces, en el misticismo había un dualismo. ¿Cuál era el dualismo? Se enseñaban dos cosas. La primera cosa era que el mundo era malo. Todo lo que era carne, todo lo que era materia, todo lo que era el sexo, por lo menos en el misticismo. Muchos presentaban lo sexual como algo malo, ¿me entiendes? Como algo impuro. Y todo el mundo sabe que el sexo no es malo. El sexo es malo cuando se practica de la manera equivocada. Pero el sexo no es malo. Dios creó el sexo y lo hizo para la humanidad, para disfrutarlo de la manera correcta, como la Biblia dice que lo disfrutemos. Pero también en el gnosticismo también se buscaba conocer las cosas a través de la espiritualidad. Y entonces había listas de nombres de demonios y cosas de ese tipo. ¿Cuántos demonios hay en la Biblia? ¿Cuántos nombres de demonios hay en la Biblia? Perdón, ¿cuántos nombres de ángeles hay en la Biblia? 3. Gabriel, Miguel y Lucifer. No existe listas de nombres de ángeles en la Biblia. Porque a Dios no le importa que tú estés adorándole a los ángeles, ni que estés haciendo la oración a los ángeles. Y los ángeles no murieron por ti en la cruz de Calvario. En la Biblia solamente existen 3 nombres de ángeles. Solamente. No existe más nombre de ángeles. Entonces, cuando tú te pones y estudiabas la parte del misticismo, el misticismo, el cuerpo era malo, el gnosticismo, el cuerpo era malo, y lo espiritual era hiper espiritualizado. Entonces, vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 1, para comprender por qué Pablo está diciendo lo que está diciendo y por qué está escribiendo lo que está escribiendo. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Porque Pablo está escribiendo esta carta a una iglesia que está en Colosas, y la carta se llama la carta a los Colosenses. Pero Pablo también menciona la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea te habla el libro de Apocalipsis en el capítulo 3, el versículo 14 al versículo 22 en particular, te habla de la iglesia de la Odisea. Y era una iglesia que cuando el autor de Apocalipsis te escribe sobre esa iglesia, te dice que la iglesia no era ni fría ni caliente, sino que era tibia, y por eso Dios la iba a vomitar de su boca. De una manera simbólica, diciendo que la iglesia no fijaba postura en quién estaba o para qué vivía, sino que era una iglesia que no estaba clara en lo que tenía que hacer. Y Dios dice que la va a vomitar. Entonces, sabemos nosotros que Pablo no fundó la iglesia ni la Odisea, ni fundó tampoco la iglesia de Colosenses, sino que el que la funda es Epafras, un colaborador de Pablo, que en el capítulo 1, versículo 7 de Colosenses se establece que él fue el que lo hizo, y también en Colosenses capítulo 4, versículo 12, te habla sobre Epafras haciendo también la labor con Pablo. Entonces Pablo nunca había visto a la iglesia en Colosas, ni tampoco había visto a la iglesia de la Odisea. Muchos piensan que esta carta de Colosas también fue llevada a la Licea para que ellos escucharan lo que Pablo estaba escribiendo. Entonces Pablo escribe porque hay un problema muy marcado en las filosofías que la iglesia está manejando. Versículos 2 y 3. Para que seáis consolados sus corazones. Está hablando de asuntos de persecución, porque como estudiamos la semana pasada, cuando Pablo escribe la carta de los Colosenses, estaba preso. Entonces había persecución. Entonces, para que seáis consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas, ojo con esto, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque en el gnosticismo, que se movía mucho dentro de la iglesia de los Colosenses, lo que se hablaba era de puros misterios. Y se hablaba de entendimiento. El conocimiento te llevaba a la salvación. No era la relación con Cristo, ni la cruz de Cristo, ni la sangre de Cristo derramada en la cruz, ni el Cristo resucitado de la muerte. Era lo que yo sabía. Y era mientras más revelado se me fuera lo místico o lo misterioso, entonces más salvo yo podría ser. Y usted dice, pastor, ¿por qué usted me está hablando a mí de cosas de este tipo? Si en nuestra época el gnosticismo no existe, el platonismo no existe, el aristotelismo no existe, el misticismo no existe. ¿Por qué sí existe? De hecho, a veces en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, cuando yo tengo que tratar con entrenamiento pastoral, o tengo que tratar con entrenamiento de cualquier ándole, o cuando tengo que reunirme con personas y yo lo estoy escuchando, a veces me están hablando y estoy diciendo, esto es un concepto místico. A veces estoy escuchando, esto es un concepto aristotélico. A veces estoy hablando y estoy diciendo, esto es un concepto platónico. A veces escucho personas predicar y digo, eso es una predicación gnóstica 100%. ¿Por qué?
Porque pensar que nosotros no somos influenciados por tipos de pensamientos es un error. Hoy en día, la iglesia está siendo influenciada por otro tipo de pensamientos. Por pensamientos comunistas dentro de la iglesia. O por pensamientos ultraderecha dentro de la iglesia. Se está presentando o izquierdista o derechista. Pero dígame en nuestra nación, en los Estados Unidos, ¿quién no está dividido en este país hoy en día? Y las iglesias, a veces hablando unas, ultraderecha, derecha es este lado para mí, ultraderecha y otras ultraizquierda. ¿Y Cristo dónde está en todo esto? Cuando tú dices que los milagros no existen, que Dios no habla y que todo necesita ser racional, eso es Aristóteles el que enseñó eso. Entonces, cuando tú no crees que Dios puede moverse, este es un concepto filosófico aristotélico. Cuando tú dices de que todo es espiritual y lo hiperespiritualizas todo, es platónico lo que estás haciendo. Porque Platón te decía a ti que habían los ideales, que era algo que existía allá en un sitio que era metafísico, es decir, no era físico, y entonces lo que existía en la tierra era un reflejo de lo que existe de arriba. Cuando tú me dices a mí que el cuerpo es malo y que el sexo es malo, o tú me dices que tienes que ayunar y mortificar tu cuerpo constantemente, o cuando una persona dentro de una rama del cristianismo practica penitencia, eso es gnosticismo. Porque el gnosticismo es ascetista. ¿Qué quiere decir ascetista? Elimina los placeres y las cosas buenas de la vida. Entonces, cuando tú me dices a mí, no, que la carne es mala, pastor, la carne no es buena, yo tengo que dominar la carne, y la carne es mala, pastor, y los placeres son malos. Pero espérate, la Biblia te dice en el libro de Génesis capítulo 1, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. El hecho de que nosotros agarremos lo que Dios nos ha hecho que es bueno y lo echemos a perder por nuestras pasiones bajas producidas por nuestros pecados, no elimina que sea bueno. Simplemente que Satanás sabe cómo agarrar lo que es de Dios y destruirlo en nuestras vidas. Entonces, cuando una persona me sale a mí y todo es revelación, 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 y tuve un sueño y tuve una revelación y Dios me habló y estaba comiendo cereal y eché leche y entonces se fundieron las letras en el cereal y Dios me dijo que tenía que mudarme. Eso es gnosticismo. Misticismo también. Cuando una persona me dice a mí, o una sanidad, y la persona fue sanada, ¿verdad? Y dice, yo no creo en eso, no lo puedes explicar. Eso es aristotelismo. Entonces, quieras tú o no quieras, tú tienes tendencia a eso, a lo mejor ni lo sabías. A lo mejor estás aquí sentado, estás desayunándote con que tienes una tendencia filosófica que se ha infiltrado dentro de las iglesias cristianas. Y Pablo lo que está diciéndole a ellos es literalmente que el conocer el misterio de Dios Padre y del Hijo Jesús se revela a través de Jesús. Pablo está diciendo, dejen de enfocarse en tantos misticismos, gnosticismo, aristotelismo, platonismo y todos los ismos habidos y por haber. Enfóquense en Cristo. Él es el que revela quién es el Padre. Él es el que nos enseña los tesoros del conocimiento de Dios. No es por listas de ángeles o por revelaciones o por sueños. Es por Jesús en la cruz del Calvario, Jesús resucitar de la muerte, Jesús ascender a la presencia del Padre y Jesús venir de nuevo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ya está diciendo esto muy claro a una iglesia que estaba aturdida por todo lo que estaba pasando filosóficamente alrededor de ellos. Después el versículo 4 dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Por qué? Porque en la época paulina se practicaba un arte que lo practican hoy en día los presidentes y los gobernantes, y lo practican también pastores, también y líderes, personas que están en el ministerio también practican, desgraciadamente, que es la retórica. La retórica era un arte filosófico donde tú hablabas muchas boberías, tonterías que no tenían sentido, pero las decías tan bonitas que todo el mundo te las aceptaba. Y eso me pasa con los gobernantes hoy en día. Tú a veces te pones a escuchar el discurso de un político y de una hora que habló, quizás un minuto tuvo sentido. Y el resto fue puras flores por todos lados. Entonces Pablo le dice, no permitan que sean persuadidos por palabras, que nadie os engañe. Es decir, no caigan en filosofías huecas. Versículos 5 al 7. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Por qué? Porque ellos estaban en medio de todo eso y aún la iglesia estaba manteniéndose firme. Había influencia, pero aún la iglesia estaba manteniéndose firme. Te hago una pregunta y quiero que pienses en esto. ¿Qué influencias de pensamiento son las que te están ahorita
inundando tu mente a ti? ¿Quiénes son las personas que tú ves en la mañana? Para ustedes que son fanáticos del TikTok, que son fanáticos del Instagram, que son fanáticos del Facebook, le hago una confesión hoy. Yo borré todo eso de mi teléfono hace mucho tiempo atrás. Lo tengo porque lo necesito por la iglesia. Y lo chequeo en la computadora de la iglesia y más nada. Para ustedes que son fanáticos de eso y que todo el tiempo andan mandando videos de que alguien dijo, que alguien dijo, ¿qué tanto nivel de influencia está teniendo eso en tu vida? ¿Y cuál es tu teología y la doctrina y la forma en que tú vives? ¿Y quién es el que te la está diciendo? ¿Y qué base tiene para decir lo que te está diciendo? ¿Me explico o no me explico? Para otros es lo que dice un presidente. O lo que dice un archienemigo de un presidente. Pablo sigue diciendo, porque aún no estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él y arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en la acción de gracia. Entonces Pablo le dice, manténganse firmes, no es para la derecha, no es para la izquierda, no es para ningún otro lugar, firmes. Entonces, te dice que te arraigues, que te mantengas agarrado de Cristo y que camines con Él. Versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Esa parte de huecas y sutilezas es importante porque a veces tú estás teniendo una conversación con una persona y sin darte cuenta tú te has tragado todo lo que la persona te está diciéndote. Y te vas a tu casa, te acuestas a dormir y a la mañana siguiente ya tú creíste todo lo que te dijeron que era sutilmente dicho. Hay personas que sus palabras son blandas y son dulces como la miel cuando las pruebas. Según las tradiciones de los hombres y conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Por qué? Porque había maestros que estaban llegando y estaban diciéndole a ellos, ustedes tienen que seguir lo que dice tal maestro, lo que dice tal profesor, lo que dice tal filósofo, lo que dice tal persona. El cuerpo es malo, gnosticismo. Puedes alcanzar el conocimiento de Dios a través de un éxtasis, misticismo. No todo es verdad. No puedes, razona todas las cosas. Hay cosas que lo que no lo puedes explicar no es cierto. Aristotelismo. Entonces se va presentando y Pablo le dice a ellos, señores, ustedes tienen que enfocarse en Jesús. Ustedes no pueden seguir pensando más en ninguno de estos tipos. Ustedes tienen que enfocarse en Jesús. Versículo 9. Y ahora te dice el por qué tenemos que enfocarnos en Jesús. Porque Jesús es la base de todo cristiano. Y sin Cristo, oye, yo estoy sorprendido de cómo en nuestra época el cristianismo ha botado a Cristo del centro. Hay veces que yo escucho a personas traer conceptos y su concepto elimina a Cristo de la ecuación. No puede existir cristianismo sin Cristo Jesús. Él fue el que murió en la cruz del Calvario. Él fue el que resucitó de la muerte. Él es el que viene de nuevo. No puede existir cristianismo sin Cristo Jesús. No existe cristiano sin Jesús. Mete eso en la cabeza. Entonces, Pablo te explica por qué Jesús es el centro de nosotros como iglesia. Colosenses 2:9 dice, porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque los gnósticos te enseñaban que Dios no hablaba con los seres humanos, pero que tenías que alcanzarlo a través de un nivel místico. Que Dios no podía humanarse. Esto es lo gnóstico. Que Dios no quería tener un contacto contigo. Y cuando te hablaban a veces de Jesucristo, te decían que no puede ser 100% Dios ni 100% hombre. Y Pablo te está diciendo literalmente, en Cristo Jesús habita toda la plenitud de la deidad. Es decir, Él así como fue 100% nacido de María, así también Jesucristo fue 100% Hijo de Dios. Es lo que está diciendo Pablo. Y está diciendo estas cosas a una iglesia que está en una época peligrosa filosófica. En Colosenses capítulo 2, versículo 10 dice, y vosotros estáis completos en Él. Él es la cabeza de todo principado y potestad. En otras palabras, sobre este gobierno y sobre cualquier otro gobierno que haya, y sobre todo demonio, todo principado, sobre todo ángel, Cristo es la cabeza. Eso es lo que está diciendo Pablo. Está diciendo, usted no se preocupe, hay persecuciones, hay filósofos, hay idiosincrasias, hay tendencias, hay pensamientos, pero Cristo sigue siendo Cristo, la cabeza. Versículo 11.
En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Esto es importante, porque la circuncisión es una práctica judía netamente. ¿Qué es la circuncisión? Agarran al muchachito de 8 días de nacido y le cortan la piel que sobra de su miembro varonil. ¿Okay? Si tú te hacías judío, prosélito, es como se llamaba eso, a los 80 años tenías que circuncidarte. Si te hacías judío a los 40 años tenías que circuncidarte. Si te hacías judío a los 30 años tenías que circuncidarte. Y muchos de los líderes que estaban en Colosenses y también en Gálatas estaban enseñándole a la iglesia que tenían que circuncidarse. Entonces llegabas tú a la iglesia y cuando estábamos preparando el mensaje, estábamos reunidos los pastores discutiendo este tema, yo me eché a reír y dije, imagínate que lleguemos el domingo y tengamos una línea para los hombres que no son circuncidados, que los circuncidemos en pleno servicio. ¿Entiendes? Todo el mundo se va corriendo de aquí. O sea, el que no está circuncidado se va. El asunto es que estaban enseñando que esa circuncisión era lo que te acercaba a Dios. Entonces ahí tienes la mezcla de lo filosófico con el legalismo. Pero cuando tú lees en Deuteronomios capítulo 10, versículo 16, en Deuteronomios capítulo 10, versículo 16, Dios te habla a ti del porqué de la circuncisión. Te dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. No está hablando ya del miembro viril del hombre. Y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque la circuncisión era un acto de señal, donde toda persona que viera desnudo al hombre, o el hombre mismo concebiera, sabía que él pertenecía a Dios y que su vida era para Dios. Y el mismo Dios que mandó a circuncidar, en el libro de Génesis, también Deuteronomio dice, señores, circuncídense el corazón. No les sirve de nada que se circunciden físicamente si el corazón no está circuncidado. Entonces, en realidad lo que esto es un simbolismo. Pero cuando Pablo sigue escribiendo, te menciona el porqué de este simbolismo. El capítulo 2, versículo 2 al 13. Sepultados con él en el bautismo. Porque en el Antiguo Testamento la circuncisión era lo que te dejaba saber como señal que tú eras de Dios. En el Nuevo Testamento, y estamos en la época del Nuevo Testamento, la señal es esas aguas que están ahí. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es cuando tú crees que Cristo Jesús murió por ti en la cruz del Calvario, que Él resucitó de la muerte, que ascendió a la presencia del Padre, que el Padre lo envió, que el Espíritu Santo te convence de pecado y que Él viene de nuevo. Si tú crees eso y tú dices, yo quiero vivir para Jesús mi vida, entonces hoy mismo te puede bautizar el pastor John Peter, va a estar bautizando hoy. Y es sencillo, tú dices, pastor, no tengo chaquetas, no tengo nada para bautizarme. No te preocupes, aquí te entregamos todo para bautizarte, menos la ropa interior. Pero te entregamos todo lo que necesitas. Entonces, si te quieres bautizar hoy, vas a la parte de atrás, hay personas que están listos para entrevistarte y van a decirte, ok, vamos a bautizarte. Y Pablo dice, en el cual fuiste bautizados también, resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en el pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio juntamente con él y perdonando todos vuestros pecados. Entonces, cuando yo me bautizo, no es que mis pecados son perdonados, pero cuando yo me bautizo es porque yo he reconocido a Jesús como mi Salvador y estoy viviendo para Él, porque mis pecados han sido perdonados ya. Y Pablo está diciendo, la señal del bautismo es igual que la señal de la circuncisión, donde el corazón es transformado. Versículos 14 al 15. Y esta es una de mis partes favoritas de todo el capítulo. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Por qué me gusta tanto este texto? Por la siguiente razón. Porque la cruz era la humillación más fea que una persona pueda tener. En la época de Jesús, si tú morías crucificado, la Biblia en el Antiguo Testamento te decía que tú eras considerado maldito por Dios. Para ser más específico, lo que te decía es que todo que muriera de un madero, o de un árbol, o de madera, colgado. Y la cruz era colgar a alguien de un árbol. Y los romanos sabían que en la crucifixión era abominación para los judíos y que simbolizaba castigo de parte de Dios. ¿Qué hizo Satanás? Buscó la forma de crucificar a Jesucristo. Jesucristo fue humillado en esa cruz, fue totalmente marginalizado y la humillación de Jesús se convirtió en la victoria de nosotros sobre la muerte. Porque la Biblia dice que Él agarró el acta, porque todos nosotros somos pecadores. Aquí nadie no es pecador, aquí todo el mundo es pecador. Y todos nosotros tenemos un acta de pecado. Algo que dice mentiroso, pornógrafo, adúltero, infiel, chismoso, murmurador, aberrado,
ladrón, peleonero, refunfuñador, todo lo que tú quieras poner en el acta. Y Cristo agarró esos pecados con el nombre de Moisés Bejarano, con el nombre de Petra, con el nombre de Carlos, con el nombre que fuera, y en esa cruz los clavó. Ahí los puso. Cuando Satanás va y dice, él es un mentiroso, él es esto, Jesucristo dice, están clavados en la cruz, ahí se quedó todo. Tú no puedes tocarlo. Satanás dice, no, tú no puedes entrar a la presencia de Dios. Jesucristo dice, sí puede. En la cruz está el acta que acusaba a Moisés. Moisés camina derechito a la presencia del Padre, porque yo he llevado esa acta y la he clavado en la cruz. Y la Biblia te dice claramente que ahí Jesucristo exhibió públicamente a Satanás y a sus enemigos, a sus aliados. Entonces, ahí te está diciendo que nuevamente, que no es ni Aristóteles, ni Platón, ni el movimiento gnóstico, ni el movimiento de ultraderecha, que se mueve mucho hoy en día aquí, y el movimiento de ultraizquierda, que se está moviendo en Latinoamérica fuertemente, o el movimiento de idiosincrasias de género, que se está moviendo en todo el mundo, o el movimiento, o sea, Dios está diciendo que lo único que me acerca a mí, a tener un estado donde yo puedo ser la persona que tengo que ser en Dios, es el acta que ha sido eliminada por Cristo en la cruz de Calvario. Yo no tengo por qué estarme poner atención a las cosas que escucho. Yo tengo que poner atención a Cristo Jesús. Y Pablo le está diciendo esto a esta iglesia, y lo está diciendo muy claro. Entonces, dentro de todas estas cosas, yo tengo que hacer una pregunta. ¿Cómo me aplico yo eso para mí? ¿De qué manera me aplico yo a mi vida eso que Pablo está diciendo? Esta es la primera forma de aplicarlo. Mi fe se basa en tradición. Porque hay personas que vienen a la iglesia no porque realmente tienen una relación con Dios, sino porque su papá los trajo de chiquito a la iglesia. Entonces crecieron, saben que es la verdad, pero nunca han tenido un encuentro con Cristo Jesús. Aquí están, o están en las otras iglesias, pero vienen porque se siente casa. Aquí fue su primera vez que le dieron una golosina en la escuela dominical. Aquí fue su primera vacaciones de verano como niño. Aquí fue donde se casó su hermano. Aquí fue donde su abuelito se sentaba en la silla esta. Y se convierte en una especie de tradición. Mi fe no puede ser basada en una tradición. Mi fe tiene que ser basada en una relación. En una relación con Cristo. Porque la muerte de Jesús en la cruz de Calvario no es una tradición. La muerte de Jesús en el Calvario es una relación de una sola vía para que después nosotros podamos tener una relación de doble vía con Él. Porque Cristo me amó a mí siendo yo pecador antes. Entonces, cuando yo pienso en este asunto de tradición, una de las cosas que está pasando en Colosenses, el versículo 16 por lo menos, capítulo 2, dice, por tanto nadie os juzgue en comida. ¿Por qué? Porque había maestros judaizantes dentro de Colosenses que están diciendo no puedes comer cerdo. Ahora, si usted no quiere comer cerdo, no coma cerdo. Pero usted no me puede decir a mí que el que come cerdo no va para el cielo. Y usted no puede imponerle nada en la iglesia que no come cerdo. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Entonces, ellos decían que el comer cerdo era pecado. Te decía, no juzguen en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Porque también decían que si tú no, el sábado no lo guardabas, y cuando me refiero a guardar es no ni siquiera ir a trabajar en la por estilo, que estabas en pecado. Entonces Pablo está diciendo, eso son tradiciones, son cosas que ustedes no tienen que estar siguiendo. Es Cristo lo que ustedes tienen que estar siguiendo. Entonces yo no puedo basar mi relación en Cristo en un legalismo. Yo no puedo basar mi relación en Cristo en una tradición. Yo tengo que basar mi relación en Cristo en que en la cruz del Calvario Él fue clavado, ahí clavó las actas de mi pecado, ahí puso mi nombre y ahí Moisés Bejarano entregó su vida a Jesús y Cristo Jesús le da ahora entrada a la presencia de Dios Padre. Es donde yo tengo que basar mi fe. No en una tradición. Yo tengo que basar mi fe en lo que dice el versículo 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo en la cruz del Calvario pagó el precio por nosotros. Y Pablo está diciendo esto en una iglesia que está llena de muchas filosofías. La segunda cosa que yo tengo que hacerme es, ¿mi fe está basada en superstición? Porque eso es un problema. O sea, a veces yo tengo conversaciones con personas y todo lo que yo escucho no es que yo siento. Y yo no soy aristotélico, Yo para nada soy aristotélico, pero tampoco soy platónico. Yo intento soy de Cristo. Entonces, yo tengo que entender varias cosas. Yo no puedo basar mi fe en una superstición. ¿Y por qué Pablo dice esto? Porque
la superstición es un conjunto de creencias basadas en asuntos de magia, metafísica, faltas de asuntos que no tienen evidencia. En Colosenses capítulo 2, versículo 18 dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Porque los gnósticos decían que como Dios no tenía contacto con nosotros, porque era un misterio, entonces los ángeles eran mediadores entre nosotros y Dios. Entonces le oraban a los ángeles. ¿Me explico? Y la Biblia nos dice a ti que lo ores a los ángeles. Hay dos partes en la Biblia donde el autor del libro de Apocalipsis se postra a adorar a los ángeles. ¿Y sabes lo que le dijeron los dos ángeles? Párate, chico, me va a mandar para el infierno. ¿Tú estás loco o qué? Tú no tienes que estar orando a mí. A Dios solamente se adora. Entonces yo tengo que entender que todas esas cosas, mira la cultura hispana. La cultura hispana es increíble. Necesito que el hombre ese se enamore de mí. Rézale al ángel tal. Pon una vela de cabeza. Y si puedes agarrarle un mechón de pelo, pobrecito lo que somos calvos, porque nunca nos agarra pelo. ¿Me entiendes? Si puedes agarrarle un mechón de pelo, lo agarra y lo mete bajo la cama tuya. Y pones una bolsa de agua colgando en tu ventana para que los malos espíritus se vayan. Y entonces a veces tú vienes a la iglesia aquí y de repente te veo y tienes una pulsera que es de protección de brujería. Y yo digo, ¿y eso? Ah, es que mi abuelita me lo dio. ¿Y tu abuelita para qué te lo dio? Ah, es por tradición. O sea, yo tengo que entender que yo no puedo vivir un cristianismo en supersticiones. Pastor, pero es que Cristo murió en la cruz. ¿Cómo usted lo comprueba? Mira, ahí es donde entra la fe. Por eso es que yo no puedo ser aristotélico. Porque la Biblia me dice a mí literalmente en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Porque ¿quién va a creer? Mírame lo que decía el cristianismo. Una mujer virgen no tuvo sexo con su esposado y quedó embarazada. Que me salga a mí mi hija diciéndome esas cosas para que tú veas. Entonces, esto es asunto de fe. O lo crees o no lo crees. Y después, para rematar, el muchachito creció. Y era hijo de Dios. Y para rematar después, el chamito murió en la cruz. Lo sepultan y al tercer día la cruz oscura, el olor que había de muerte, aunque su cuerpo no se corrompió, vio la gloria del resplandor de la resurrección. Y lo vieron todos los discípulos y más de 500 personas y después ascendió y la promesa es que viene de nuevo. Oye, eso no se puede tratar racionalmente hasta cierto punto. Tienes que irte porque yo lo he explicado a usted en el pasado para comprender esto. Sin embargo, esto es asunto de fe. Pero entonces es donde entra la parte de también creer lo espiritual. Porque si yo no creo que Dios puede hablarme y que hay una parte donde Dios puede revelarme a través de lo espiritual, entonces yo no puedo creer en la cruz de Cristo ni en la resurrección de Cristo. Por eso es que yo le digo, ni Platón, ni Aristóteles, ni los gnósticos, ni los místicos. Es Jesús el que se reveló. Es Jesús el que tuvo una relación con nosotros. Por eso es que Pablo dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es el poder de Dios, dice Pablo. Entonces yo tengo que comprender todas estas cosas. No es superstición. El evangelio no es superstición. El evangelio es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que a través de él tenemos acceso al Padre. Ese es el evangelio. La tercera cosa que Pablo presenta es intuición. Mi fe está basada en intuición porque el latino tiene algo. El latino, nosotros somos trucha, como dicen los mexicanos. O sea, nosotros volamos. Tú lo sabes, la inmigración te crea así. En nuestros países, los golpes de nuestras abuelas, nuestras madres nos crearon así. ¿Por qué usted cree que su mamá tiraban siempre dos chanclas? Una para fallar y la otra para pegarte cuando tiras para el otro lado. Entonces uno tiene que entender esto. Y a veces la intuición latina me lleva a mí a querer hacer el evangelio parte de mi cultura latina intuitiva. Y Pablo está diciendo, eso no es así. En Colosenses 2:19 dice, y no haciéndose de la cabeza. Es decir, personas que no se agarran de Jesús, sino que se agarran de su conocimiento, se agarran de su intuición. En virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose con las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces yo no puedo ser un cristiano ni en tradición, ni en superstición, ni en mi intuición. Me conviene ser cristiano. Porque cuando voy a la iglesia hay comunidad. O me conviene ser cristiano porque las fiestas que hay es una muy buena comida y yo tengo hambre todo el tiempo. Entonces yo mejor voy para allá. No, o sea, eso no funciona así.
Tú tienes que ser cristiano por lo que te estoy diciendo. Tu fe es por convicción. Esa es la razón por la que tienes que ser cristiano. La cuarta cosa y la última es si mi fe se basa en la convicción. ¿Qué convicción? En la convicción de saber quién es Jesús. En la convicción de saber de que no son retóricas políticas. Señores, estamos en tiempos peligrosísimos ahorita. Usted prende la televisión y usted no sabe qué es verdad. Usted escucha YouTube y no sabe qué es verdad. Escucha TikTok y no sabe qué es verdad. Ve Instagram y no sabe lo que es verdad. Escucha los canales pro gobierno y no sabe si es verdad. Escucha los canales antigobierno y no sabe si es verdad. ¿Usted sabe lo que sí es verdad? Que Cristo murió en la cruz. Eso no cambia. ¿Usted sabe lo que es verdad? Lo que estamos hablando ahorita antes de empezar a predicar. Dios da, Dios quita, bendito sea el nombre del Señor. Eso es verdad. La verdad es lo que decía Pablo. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciéndolo claramente. Entonces, mi convicción se basa en lo que Pablo dice en el capítulo 2, versículo 6 de Colosenses, donde dice: por lo tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y solidificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Usted no puede ser cristiano porque lo escuchó en TikTok o lo escuchó de alguien. Usted es cristiano porque usted comprendió que Cristo Jesús es el Hijo de Dios que dio su vida por usted. No me venga con aristotelismo, pura razón. No me venga con platonismo, puro misticismo. No me venga con gnosticismo, el cuerpo es malo y hay que conocer los misterios de Dios. Enfóquese en Cristo y su palabra. Eso es lo que salva. Todo lo demás pasa, Cristo y su palabra no pasan. Se mantienen firmes. Amén. Te invito a estar en pie. Quiero invitar a los compañeros y compañeras de oración, por favor, pasen al frente para orar por cualquier petición. En este momento, me gustaría invitarte a que tú, ahí donde estás, si tú tienes necesidad de oración y necesitas que clamemos por ti, que le pidamos a Dios que te cubra, quiero invitarte a que nos dejes cubrirte en oración. Es muy importante que tú permitas que este grupo de personas que han estado orando fielmente, que han estado moviéndose fielmente, que han estado caminando fielmente, semanalmente, orando para que Dios haga algo en tu vida, que nos dejes orar por ti ahora mismo. Pero también me gustaría invitarte a que nosotros agarremos y hagamos lo más importante: invitar a alguien que no conozca a Cristo a acercarse a Jesús hoy como su Salvador y su Señor. Si tú estás en este lugar y tú no conoces a Jesús como Señor y Salvador, puedes pasar a orar con toda confianza. Si tú estás en este lugar y tú no conoces a Jesucristo como Señor y Salvador, yo quiero invitarte a que tomes la decisión de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Óyeme, a ti no te va a salvar ni pulseritas, ni cruces que tengas en el cuello te van a salvar. A ti no te va a salvar nada de esas cosas. El que murió en la cruz y dio su vida por ti es Jesús. Él es el que te acerca a la presencia del Padre. ¿Cómo aceptas a Jesús? Creyendo en Él. ¿Cómo aceptas a Jesús? Dedicando tu vida para Él y decidiendo vivir para Él. Eso es todo. Leyendo su palabra y viviendo a través de la palabra de Dios. Si tú no conoces a Jesús y quieres aceptarlo hoy, te invito a que tomes la decisión más importante de tu vida: recibir a Jesús como tu Salvador hoy. Iglesia, cierra tus ojos. Inclina tu cabeza. Si estás viendo en las cámaras y quieres orar conmigo, haz esta oración sencilla para invitar a Jesús en tu corazón. Señor Jesús, te invito a mi corazón. Te entrego mi vida. Te doy todo lo que tengo. Hoy confieso que tú moriste por mí en la cruz de Calvario y que ahí diste todo lo que tuviste por mí. Gracias por haber muerto por mí. Gracias por haberme dado la salvación. Y ahora te pido que me dé tu Espíritu Santo también y que me lleves a la presencia del Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Reprendemos y atamos toda trampa que Satanás viene a adoptar, matar, destruir sobre toda persona que ha hecho esta oración. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén.